Bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Si eres nuevo por aquí, un abrazo gigante de bienvenida. Y si ya eres parte de esta comunidad, gracias por estar. Como siempre, vamos a sumergirnos en algo que nos apasiona, que nos hace suspirar, que nos roba el sueño y que nos deja con el corazón latiendo a 1000 por hora. Sí, hoy vamos a hablar de dramas turcos. Pero no cualquier drama, no. Hoy nos vamos a enfocar en esas historias que nos derriten por completo, esas novelas que nos hacen creer en el amor eterno y que nos tienen pegados a la pantalla con cada capítulo. Hoy vamos a hablar de las 20 series turcas románticas que, en mi humilde opinión, son imperdibles. Y lo mejor de todo es que la mayoría las puedes encontrar, legalmente por supuesto, en YouTube. Así que prepárense para una maratón de emociones, porque vamos a explorar mundos llenos de pasión, intriga, personajes inolvidables y, por supuesto, mucho amor. Y antes de que me emocione aún más y empiece a spoilearles cosas, déjenme recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan tanto como yo de las novelas turcas, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos esta aventura romántica. ¿Cuál de estas joyas verán primero? Ya lo averiguaremos. Empecemos este viaje con una serie que creo que marcó un antes y un después en mi vida como fan de los dramas turcos, estoy hablando de Derkencikus, o Pájaro Soñador en español. Esta novela nos presenta a Sanem, una joven soñadora y espontánea que trabaja en la tienda de comestibles de su padre, pero que anhela una vida diferente. Por azares del destino, termina trabajando en una agencia de publicidad donde conoce a Can, un fotógrafo aventurero y de espíritu libre. La química entre ellos es simplemente explosiva, y sus personalidades tan opuestas crean situaciones cómicas y tiernas al mismo tiempo. Es una serie que te engancha desde el primer episodio, con escenarios hermosos, una banda sonora que te llega al corazón y una historia que te hace creer en el poder del amor verdadero. Y si no fuera suficiente, la interpretación de Demet Özdemir y Can Yaman es, simplemente, mágica. La química entre ellos traspasa la pantalla. Es una de esas series que te dejan una sonrisa en el rostro y un sentimiento cálido en el pecho. Continuamos con otra joya, una historia que nos muestra que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, hablo de Xenkal Kapm, o Llamas a mi puerta. Eda Yildiz, una joven florista con sueños de convertirse en arquitecta, se ve obligada a fingir un compromiso con Serkan Bolat, un exitoso y frío empresario. Lo que empieza como un simple trato de negocios, termina convirtiéndose en una historia de amor apasionante y llena de obstáculos. Esta serie nos muestra cómo dos personas tan diferentes pueden complementarse a la perfección, y nos hace cuestionarnos nuestras propias barreras y prejuicios. La dinámica entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es simplemente fascinante, y la serie te engancha con su humor, sus momentos de drama y, por supuesto, su romance. Es una de esas series que te hacen suspirar y que te dejan con ganas de más. Y sí, el romance entre los protagonistas traspasó la pantalla, ¿o no? Ahora, vamos a cambiar un poco de registro y hablemos de Kara Sevda, una historia de amor épica y trágica. Esta serie nos sumerge en la vida de Kemal, un joven ingeniero de origen humilde, y Nihan, una joven de clase alta que está prometida a un hombre poderoso. A pesar de las diferencias sociales y los obstáculos que se interponen en su camino, Kemal y Nihan se aman profundamente, pero su amor está destinado a sufrir. Esta es una historia de amor verdadero, de sacrificios, de traición y de lucha por la justicia. Es una de esas series que te hacen reflexionar sobre la vida, sobre el amor y sobre el precio que a veces hay que pagar por ser fiel a tus sentimientos. La actuación de Burak Özçivit y Neslihan Atagül es impecable y te transmite toda la angustia y la pasión de sus personajes. Si buscas una serie que te haga llorar, reír, sufrir y amar con todas tus fuerzas, Kara Sevda es para ti. Y no podemos hablar de series turcas románticas sin mencionar Aşk Laftan Anlamaz, o El amor no entiende de palabras. Esta serie nos presenta a Hayat, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una empresa de moda. Allí conoce a Murat, el dueño de la empresa, un hombre adicto al trabajo y que se muestra frío y distante. Lo que empieza como una relación de jefe y empleada, se convierte en una historia de amor llena de equívocos, de malentendidos y de momentos cómicos. La serie es ligera, divertida y muy entretenida, y la química entre Hande Erçel y Burak Deniz es simplemente genial.
Es perfecta para esos días en los que solo quieres desconectar y relajarte con una historia de amor dulce y divertida. Cambiemos un poco el tono y sumerjámonos en Yerde, una serie que combina el amor con el suspenso y la acción. Aquí conocemos a Sharp y Mert, dos hermanos que fueron separados cuando eran niños y que crecieron en bandos opuestos de la ley. Sharp es un policía encubierto que se infiltra en la mafia, mientras que Mert es un ladrón que trabaja para un líder criminal. A medida que se cruzan sus caminos, el destino hará que sus vidas se entrelacen. Esta es una serie intensa y emocionante, donde el amor surge en medio de la oscuridad. La historia te mantiene en vilo desde el principio hasta el final, con giros inesperados y personajes complejos. Y sí, también hay una historia de amor que te robará el corazón. Ahora, volvamos a las historias de amor más puras y sinceras con Kiral Kask o Amor de alquiler. Aquí conocemos a Daphne, una joven camarera que acepta un trato para fingir ser la novia de Homer, un exitoso diseñador de zapatos, a cambio de dinero. Lo que comienza como un simple contrato, se convierte en una historia de amor llena de ternura, de risas y de momentos inolvidables. La serie es muy entretenida y te engancha con su humor y su romance. El Jin Sang-woo y Barar-duk tienen una química increíble y hacen que sus personajes sean adorables. Es una de esas series que te hacen creer en el amor a primera vista y que te sacan una sonrisa en cada episodio. Sigamos con Medcezir, una adaptación turca de la serie estadounidense de OC. Esta serie nos presenta la historia de Yaman, un joven de origen humilde que se ve involucrado en un problema con la justicia. Por azares del destino, termina en un barrio de clase alta donde conoce a Mira, una chica hermosa y popular. A pesar de las diferencias sociales y los problemas que enfrentan, Yaman y Mira se enamoran profundamente. Esta es una historia de amor juvenil, de amistad, de superación y de lucha contra las injusticias. La serie es emocionante, romántica y te mantiene enganchado con su trama y sus personajes. Vamos ahora con Güneş Beklerken, o Esperando el Sol. Esta serie nos cuenta la historia de Zeynep, una joven que se muda con su madre a Estambul y que empieza a estudiar en un nuevo instituto. Allí conoce a Kerem, un chico popular y problemático que se siente atraído por ella. A pesar de sus diferencias, Zeynep y Kerem se enamoran, pero su relación está llena de obstáculos y malentendidos. La serie es divertida, romántica y te engancha con su humor y sus momentos de drama. Es perfecta para esos días en los que quieres ver una historia de amor juvenil y entretenida. Continuemos con Faziletan Bekzlar, o La señora Fazilet y sus hijas. Esta serie nos cuenta la historia de Fazilet, una mujer ambiciosa que está dispuesta a todo para sacar adelante a sus dos hijas, Hazan y Is. Hazan, la mayor, es una joven independiente y responsable que no se deja engañar por las apariencias. Is, la menor, es una joven hermosa y soñadora que anhela el amor y la fama. La historia de estas tres mujeres es fascinante y te mantiene enganchado con sus conflictos, sus ambiciones y sus historias de amor. Esta serie nos enseña el poder de la familia, la fuerza de las mujeres y la importancia de luchar por tus sueños. Ahora, hablemos de una serie que me robó el corazón, Siyabe Yazask, o Amor en blanco y negro. Esta serie nos presenta a Ferhat, un asesino a sueldo con un pasado oscuro, y a Asl, una joven y exitosa cirujana. Sus caminos se cruzan cuando Asl es obligada a curar a un hombre al que Ferhat ha herido. Lo que comienza como una relación de desconfianza y miedo, termina convirtiéndose en una historia de amor intensa y apasionada. Esta serie es diferente a las demás, con una estética oscura y una historia que te atrapa desde el primer momento. La actuación de Ibrahim Çelikkol y Birce Akalay es simplemente espectacular y te transmite toda la complejidad y la pasión de sus personajes. Sigamos con Zalim Istanbul, o Estambul Cruel. Esta serie nos sumerge en la vida de dos familias, los Karakay y los Yılmaz. La familia Karakay es rica y poderosa, mientras que la familia Yılmaz es humilde y trabajadora. Sus vidas se cruzan cuando los Yılmaz se mudan a la mansión de los Karakay. Lo que empieza como una convivencia forzada, termina convirtiéndose en una serie de conflictos, intrigas y, por supuesto, historias de amor. Esta serie te mantiene enganchado con sus giros inesperados y sus personajes complejos. Es una de esas series que te hacen cuestionarte sobre la moral, la justicia y el poder del dinero. Vamos ahora con Berkay, una historia de amor y venganza que te dejará sin aliento. Esta serie nos presenta a Reyhan, una joven que vive en una aldea y que se enamora de Miran, un hombre que ha jurado vengar la muerte de su familia. Lo que Reyhan no sabe es que Miran está usando su amor para llevar a cabo su venganza.
Esta es una historia de amor apasionada, de traición y de lucha contra el destino. La química entre Ebru Sain y Aknaknzu es simplemente impresionante y te transmite toda la intensidad de sus personajes. Si buscas una serie que te haga llorar, reír y sufrir con sus personajes, Erkai es para ti. No podemos olvidarnos de Kukur, una serie que nos sumerge en el peligroso mundo de la mafia. Aquí conocemos a la familia Koval, una familia que controla uno de los barrios más peligrosos de Estambul. Yamak, el hijo menor de la familia, regresa a casa después de años de ausencia y se ve obligado a asumir el liderazgo del barrio. A medida que se sumerge en este mundo peligroso, Yamak se enamora de Sena, una joven que llega a su vida para cambiarlo por completo. Esta es una serie intensa y emocionante que combina la acción con el drama y el romance. Continuamos con Bir Zamanlar Kukurova, o Tierra Amarga. Esta serie nos transporta a la Turquía de los años 70 y nos cuenta la historia de Zule y Yilmaz, dos jóvenes enamorados que se ven obligados a huir de Estambul después de un trágico accidente. Su destino los lleva a Kukurova, donde encuentran trabajo en una granja. Lo que no saben es que sus vidas se cruzarán con las de Demir, un hombre poderoso y dueño de la granja. Esta es una historia de amor, de sacrificio, de traición y de lucha por la supervivencia. La serie es visualmente hermosa y te engancha con sus personajes y su trama. Ahora, hablemos de Mutesem YZYL, o El Siglo Magnífico. Esta serie nos transporta al Imperio Otomano y nos cuenta la historia de amor entre el sultán Suleimán y Hürrem Sultán, una esclava que se convierte en la mujer más poderosa del imperio. Esta es una historia de amor, de intriga, de poder y de ambición. La serie es visualmente espectacular y te sumerge en la cultura y la historia del Imperio Otomano. Es una de esas series que te enseñan mientras te entretienen. Sigamos con Aşk Memnu, o Amor Prohibido. Esta serie nos presenta la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con un hombre rico y mayor que ella. Lo que ella no sabe es que su matrimonio la conducirá a un amor prohibido con el sobrino de su esposo. Esta es una historia de amor apasionada, de deseo, de traición y de consecuencias fatales. La serie es intensa, emocional y te mantiene en vilo con su trama y sus personajes. Vamos ahora con Yarg, o Secretos de Familia. Esta serie nos presenta a Ilgaz, un fiscal íntegro y justo, y a Ceylin, una abogada rebelde y apasionada. Sus caminos se cruzan cuando tienen que trabajar juntos en un caso de asesinato. A medida que se involucran en la investigación, Ilgaz y Ceylin se enamoran, pero su relación está llena de obstáculos y peligros. Esta es una serie emocionante, con mucho suspenso y con una historia de amor que te robará el corazón. No podemos olvidarnos de Kuzgun, una serie que nos presenta a Yusuf, un hombre que busca venganza por la muerte de su padre. Su camino se cruza con el de Dila, una joven abogada que es hija del hombre al que Yusuf culpa por la muerte de su padre. Lo que comienza como una relación de odio y desconfianza, termina convirtiéndose en una historia de amor apasionada y llena de obstáculos. Esta serie es intensa, emocionante y te engancha con su trama y sus personajes. Casi llegamos al final y no podemos olvidar a Menajerim Yara o Llama a mi agente. Esta serie nos sumerge en el mundo del espectáculo y nos cuenta la historia de una agencia de representación de actores. Aquí conocemos a varios personajes que trabajan como agentes de talentos y a todos los problemas que tienen que enfrentar en su día a día. Esta es una serie divertida, entretenida y muy interesante. Si te gusta el mundo del cine y la televisión, esta serie es para ti. Además, el romance también está presente entre los personajes. Y para finalizar esta lista, quiero mencionar Sadakat Sith, una serie que te hará cuestionar la confianza y la fidelidad. Esta serie es una adaptación turca de la serie británica Dr. Foster y nos cuenta la historia de Asia, una doctora que descubre que su esposo la está engañando. A partir de ese momento, la vida de Asia cambia por completo y decide llevar a cabo una venganza contra su esposo. Esta es una serie intensa, dramática y te mantiene en vilo desde el primer episodio hasta el final. Y bueno, gente hermosa, hemos llegado al final de este recorrido por las 20 series turcas románticas que considero imperdibles. Hemos explorado historias de amor de todos los tipos, desde las más dulces y tiernas hasta las más intensas y apasionadas. Hemos conocido personajes inolvidables, hemos llorado, reído y suspirado con cada uno de ellos. Espero que esta lista les haya servido de inspiración para descubrir nuevas series que les hagan vibrar el corazón. Y si ya han visto algunas de ellas, espero que les haya gustado este repaso y que les haya dado ganas de volver a verlas.
Recuerden que esta es solo mi humilde opinión y que hay muchas otras series turcas maravillosas que seguramente merecen ser mencionadas. Me encantaría que me contaran en los comentarios cuáles son sus series turcas románticas favoritas, si están de acuerdo con mi lista o si tienen alguna otra recomendación para mí. Me fascina leer sus opiniones y saber qué les ha parecido este vídeo. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo y por compartir conmigo su amor por las novelas turcas. Espero que se hayan divertido tanto como yo y que hayan encontrado alguna serie que les haya llamado la atención. Recuerden que si les ha gustado este vídeo, pueden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. También pueden seguirme en mis redes sociales donde comparto contenido exclusivo y novedades sobre las series turcas. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día lleno de amor y de muchos dramas turcos. Hasta la próxima.